Vámonos ahora al caso de un objeto que se deja caer desde lo alto de un plano inclinado y que no se le ejerce ningún tipo de fuerza, ¿vale? Cae solo por su propio peso. Vamos a suponer que tenemos aquí un plano inclinado con un ángulo determinado. Seguimos con los mismos datos de antes, ¿vale? Un ángulo de 30 grados, una masa de 3 kilos, ¿vale? Primera parte, dibujamos fuerza. Como hemos dicho, el peso va siempre perpendicular, ¿vale? De forma que baja hacia aquí. ¿Qué pasa? Que ahora la fuerza-peso va a tener dos componentes. ¿Por qué? Porque mi centro de referencia, mi centro de los ejes cartesianos, ahora está situado aquí, ¿vale? Está situado según la superficie que ahora tenemos inclinada. ¿Qué voy a tener? Pues igual que antes, cuando las fuerzas formaban un determinado ángulo, ahora el peso va a tener dos componentes. Una sobre el eje X y otra sobre el eje Y, ¿vale? Esta parte de aquí será mi componente Y y esta de aquí será mi componente X del peso. ¿Qué pasa? ¿Conocemos este ángulo? Pues claro. ¿Por qué? Porque por el ángulo complementario, el ángulo que se forma entre la componente Y y la fuerza-peso es exactamente igual al ángulo del plano inclinado. Con lo cual, puedo decir que peso X va a ser igual al peso por el seno de ese ángulo, porque estaría colocada aquí en el cateto opuesto, y la peso Y va a ser exactamente igual al peso por el coseno de ese ángulo, porque es el cateto contiguo a ese ángulo, ¿vale? ¿Dónde estaría situada ahora la fuerza normal? La fuerza normal hemos dicho que es siempre perpendicular a la superficie, con lo cual mi fuerza normal es esta. ¿Y a qué será igual ahora la fuerza normal? Mi fuerza normal es exactamente igual a la componente Y del peso, ¿vale? Hemos dicho que este bloque cae por su propio peso. Como cae por su propio peso, el movimiento suponemos que es hacia abajo. ¿Cuál es la única fuerza que va hacia abajo? Peso X. Esa va a ser la única fuerza que influya para el movimiento de este objeto en este caso. Aplicando la segunda ley de Newton, la sumatoria de las fuerzas igual a la masa por la aceleración. En el caso este, mi única fuerza que actúa a favor de ese movimiento es peso X, y eso va a ser igual a la masa del objeto por la aceleración. Hemos dicho que peso X la calculábamos como el peso, es decir, los 3 kilos de masa por la gravedad por el coseno del ángulo que hemos dicho que era 30 grados, y eso tiene que ser igual a esos 3 kilos de masa por la aceleración, ¿vale? Calculamos coseno de 30 y lo multiplicamos por 9,8 y por 3, lo que me da 25,46 newton. Si eso lo dividimos por los 3 kilos de masa para poder despejar la aceleración, obtendríamos una aceleración de 8,48 metros partido segundo al cuadrado, ¿vale? Ahora, supongamos el caso en el que nos digan que además de todo esto tenemos un coeficiente de rozamiento de 0,1. ¿Qué es lo que va a pasar ahí? Pues que vamos a tener que incluir a la fuerza de rozamiento. ¿Hacia dónde irá la fuerza de rozamiento? Pues si nuestro movimiento es hacia arriba, nuestra fuerza de rozamiento irá... Perdón, si nuestro movimiento es hacia abajo, nuestra fuerza de rozamiento irá hacia arriba. Y la fuerza de rozamiento en este caso, como es igual a la normal por el coeficiente de rozamiento,
podemos decir que esa fuerza normal, hemos dicho que era igual a P sub I. Podemos decir que la fuerza de rozamiento es igual a P sub I por el coeficiente de rozamiento. ¿Vale? Calculamos nuestra fuerza de rozamiento, que será 9,8 metros partido segundo al cuadrado por los 3 kilos de masa del objeto y por el seno del ángulo de 30 grados que forma. Y además, como se trata, con esto tendríamos P sub I. Como se trata de la fuerza de rozamiento, tendríamos que incluir 0,1, que es el coeficiente de rozamiento. Realizamos la operación seno de 30 por 3 por 9,8 y por 0,1, que es el coeficiente de rozamiento, y obtenemos una fuerza de rozamiento de 1,47 newton. ¿Vale? Nos vamos con este supuesto a lo que habíamos hecho antes. Ahora ya no nos sirve solo esta P sub X. ¿Vale? En este caso tenemos que incluir P sub X menos la fuerza de rozamiento. Fuerza a favor, fuerza en contra. ¿Vale? Antes hemos calculado esto como 9,8 por 3, que serían 9,8 por 3, 29,4 por el coseno de 30 menos los 1,47 newton que me ha salido de la fuerza de rozamiento, y eso es igual a los 3 kilogramos por la aceleración. Si a eso le multiplicamos el coseno de 30, obtenemos 25,46 newton menos 1,47 newton. Pasamos el 3 a este miembro para despejar la aceleración, pasamos los 3 kilogramos y me quedaría menos 47 dividido 3, me quedaría una aceleración de 7,99 metros partido segundo al cuadrado. ¿Vale? Si además de todo esto nos dicen que lo que estamos haciendo, además de dejar caer ese objeto, me indican que lo que hemos hecho es además empujarlo con una fuerza, por ejemplo, de 5 newton, no tendríamos más que incluir esta fuerza en esta parte de fuerza a favor. ¿Vale? En ese caso tendríamos la fuerza más la componente P sub X, es decir, fuerza a favor, menos la fuerza de rozamiento, será igual a la masa por la aceleración. Me quedarían los 5 newton más 25,46 de fuerza a favor menos 1,47 de fuerza en contra, y en ese caso tendríamos 30,46 menos 1,47 serían 28,99 newton. Lo dividiríamos por la masa de ese objeto, que eran los 3 kilogramos, y me saldría una aceleración de 9,66 metros partido segundo al cuadrado.